Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que muy bien. Vamos a trabajar en esta primera sesión el tema de el periódico para tercer grado de secundaria. Les sugiero tomar nota. Mi nombre es profesor Israel Cuevas Salvavera y en qué vamos a ver de este tema. En el periódico, si nos empezamos a meter a investigar sobre el periódico, vamos a encontrarnos que la información que podemos obtener acerca del periódico es demasiado extensa, por lo que en estas dos clases primeras, que esta es la primera clase, vamos a ver el diseño y la organización del contenido de un periódico, sus principales componentes y características. Vamos a ver la diferencia entre un componente y una característica. Entonces vamos a ir empezando con la primera parte de esta exposición. Ustedes saben que entre los medios de comunicación masiva, uno de los más usados desde su formal aparición es el periódico. Por eso es necesario que antes de profundizar en el tema, demos un pequeño salto al pasado para saber con un panorama más amplio el porqué de su importancia. Muy bien. Y observamos aquí el pequeño texto que tiene aquí como orígenes del periódico, ¿no? Dice, la historia señala como primer diario en sentido estricto aquel que Julio César hizo al colocar en el foro romano y al cual denominó el acta diurna en el siglo I antes de nuestra era, más específicamente en el año 59 antes de Cristo. En la Baja Edad Media, las hojas escritas con noticias comerciales, es decir, ya muchísimos años después, y económicas, eran muy comunes en las bulliciosas calles de las provincias burguesas. En Venecia, por ejemplo, se vendían hojas al precio de una gaceta. De aquí viene nombre que le damos a unos trabajos que se hacen también en la escuela, como la Gaceta Escolar. Pero ¿qué era la Gaceta? La Gaceta en Venecia, esta ciudad de Italia, era una moneda utilizada en esa ciudad durante el siglo XVI, de las que provienen los nombres de muchos periódicos publicados en esta era moderna en la era moderna, perdón, y en esta etapa contemporánea. Analizaremos el periódico desde dos perspectivas para tener bien clara su función. Primeramente, como podemos ver, aquí tenemos dos cuadros. Primeramente, eh, como género literario, y el segundo de géneros periodísticos. Antes de entrar al primero, quiero hacer una observación. Un periódico debe dar a conocer hechos noticiosos y relevantes y por supuesto actuales, basándose en la objetividad. Es decir, nos presenta datos, hechos, números, estadísticas. Sus fuentes deben ser confiables para que los lectores del periódico puedan acceder con confianza a la edición de ese periódico, y lo puedan estar comprando con relativa periodicidad. Hay personas, ustedes han de saber, han de tener algún familiar que lo compra prácticamente diario el periódico. Entonces, ¿por qué este deseo de comprar el periódico diariamente? Una, pues porque es uno de los medios de comunicación más usados en el mundo. Y dos, precisamente por la finalidad que puede ofrecer cada periódico. Y a lo mejor dejándolo un poquito en tercer plano, también puede ser dependiendo del interés del lector. Vamos a ver que hay editoriales que en la redacción de sus notas añaden un toque de sensaciones o emociones que buscan generar en sus lectores para captar la atención más fácilmente. Esto es, por ejemplo, cuando nosotros nos estamos topando, o a qué me refiero con este contraste de información. Aquí quiero destacar
la palabra objetividad que les mencioné hace un rato, los datos, los hechos, los números, las fuentes confiables, con la subjetividad, es decir, ya el estilo que va a tener el escritor, el periodista, para escribir sus notas. Y ahí le añaden este toque que puede generar alguna emoción y que esto de las emociones y las sensaciones que despiertan en el lector se dan a base de una carga subjetiva, ¿sale? Entonces, esto va a ser importante tenerlo en cuenta más adelante en esta exposición. Vamos al primer apartado, el periódico como género literario. Bien, el diario, tal y como lo conocemos hoy, tiene como género literario un lugar y una función determinada dentro del marco del sistema de comunicación que llamamos literatura. Sin embargo, originalmente el auténtico diario y la literatura eran dos ámbitos completamente distintos y esencialmente inconciliables. Se acerca a la literatura debido a dos cosas, dos cuestiones muy peculiares. Vamos a ver la primera. La primera tenemos aquí, de esta parte, el carácter comunicativo de la literatura. Es decir, toda narración pretende comunicar algo de acuerdo a la intención del autor. De ahí que tenemos textos, diferentes tipos de textos como las fábulas, los dramas, las obras de teatro, los cuentos, las novelas, entre muchos otros. Pero no solamente esos géneros de la literatura quieren comunicar algo, quieren dar algo a conocer. La noticia también busca dar a conocer algo a su público. Y el segundo punto que tenemos aquí es el yo físico. El yo físico, ¿a qué se refiere con el yo físico? Es quien lee de forma objetiva la nota en un periódico, quien lo toma con sus manos y lo lee en un espacio físico, es decir, tú, tu tío, tu vecino, tu abuelo, tu papá, tu mamá, que adquiere un periódico y se sienta en un espacio o en cualquier espacio que él considera, la persona considera apropiado para poder leer el periódico, el yo físico, la persona. Y el yo literario, que aquí tenemos, es aquel que se produce de manera subjetiva. Es quien se ve influenciado emocionalmente por una buena o mala noticia, porque se crea con la lectura del texto una realidad simbólica. Aquí, el yo literario, estamos viendo entonces, en contraste con lo que yo les estaba diciendo que era importante tener en cuenta, con la subjetividad, es decir, el yo literario se produce a partir de una carga subjetiva, ¿sí? Contrario al yo físico, tenemos únicamente que es lo objetivo, ¿no? La persona que va a comprar el producto y se sirve de ese producto. Y el yo literario es la persona que a partir del producto genera una carga simbólica, una carga emocional que puede tener un impacto en sus sensaciones o en sus emociones. Continuamos. Ya tenemos esta parte bien clara, ¿no? ¿Cuál es la carga literaria que puede tener el periódico? ¿Por qué se puede considerar como un género literario? Y hay muchos que pueden entrar en controversia. ¿Cómo un género literario? Pues sí. Entonces ahí está explicado por qué tiene una carga literaria el periódico o por qué la literatura se apropia entonces del texto periodístico. Ahora, la segunda perspectiva que quiero analizar con ustedes es veremos que el periódico en forma tiene algo que eleva su complejidad, es decir, no es así como que nada más te trae una noticia para que la leas y ya se acabó. La función del periódico también va a radicar en los géneros periodísticos que se abordan en este producto. Vamos a encontrarlos, vamos a acceder a esta. Vamos a encontrarlos en dos clasificaciones. Vamos a hacerlo un poco breve
para que no sea demasiada información la que se tenga que procesar. La primera, los géneros informativos, y el género informativo por excelencia lo conocemos como noticia. La noticia tiene que cumplir con 3 características básicas. La primera es la brevedad, y se refiere a que los hechos deben ser presentados, sí, brevemente, sin reiteraciones o datos irrelevantes. Es decir, hay personas que lo conocen como contenido paja. Esto es paja, es decir, cosas que no son necesarias para poder comprender y que por lo contrario aumentan su extensión y hacen que no cumplan con esta característica de brevedad de la noticia. La siguiente es la generalidad. La noticia debe ser de interés social y no particular, es decir, tiene que interesarle a muchos, porque tú no te puedes dirigir como empresa que produce el periódico a un solo sector de la población. Es decir, pues, tienes que abarcar con tus noticias un amplio y surtido legajo de lectores, de público al que tú tienes que dirigir tus noticias, el contenido de tu periódico. Y el tercer punto, el tercer elemento es la actualidad. La actualidad, los hechos deben ser actuales o recientes, deben causar novedad, los sucesos deben ser nuevos y desacostumbrados o raros para ser peculiarmente atractivos. Entre estas dos, la generalidad y la actualidad, tenemos que, por ejemplo, ahorita estamos viviendo una situación con esto de la contingencia a causa de la enfermedad que ya todos conocemos. Es general una información, una noticia periodística, porque se dirige a la sociedad en general. Y es actual porque le puedes dar seguimiento y te puedes estar enterando de algo que verdaderamente te interesa en ese momento porque está ocurriendo en tu presente, en el presente social. Vamos a seguir avanzando con esta presentación y no antes sin mencionar que si no se cumplen estas características de la noticia, difícilmente un periódico se va a poder trascender, ¿sale? Va a poder trascender en el interés de sus lectores. Continuamos ahora sí. La segunda clasificación que deriva también la importancia de un periódico, del contenido de un periódico, son los géneros de opinión. Es decir, tú te vas a encontrar en el periódico que no nada más vas a encontrar noticias, vas a encontrar alguno de estos 4 o los 4 tipos de géneros de opinión, los cuales se clasifican de la siguiente manera. El primero es el artículo de opinión. ¿Y qué pretende el artículo de opinión? El artículo de opinión, por excelencia, busca que el autor exprese su opinión respecto a un asunto de actualidad o de interés general. El articulista, así vamos a llamar a la persona que escribe un artículo, el articulista expone argumentos para defender su postura. Está firmado por un destacado periodista o un experto en la materia. Es decir, el artículo de opinión, pese a ser breve, cuando tengas oportunidad de acercarte a un periódico, pese a ser breve, el artículo de opinión tiene mucho peso, porque lo puede emitir una persona que es famosa, que es muy reconocida y respetada en la materia en la que se desenvuelve, llámese política, economía, etcétera, y puede tirar con su opinión un proceso de investigación de algún reportero, de algún periodista que se dedicó mucho tiempo a hacerlo, y mediante la opinión, mediante el expresar su opinión, este articulista, lo puede echar abajo todo o puede darle mayor fuerza, puede transmitir a los lectores de su opinión que el artículo al que se está refiriendo es de un peso importante, que tiene que ser bien considerado.